Hermoso tiempo de adoración. Yo le agradezco al Señor grandemente porque tenemos esa libertad donde en muchas naciones no podemos adorar de esa manera, no podemos tener el culto con esa libertad, pero le damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Así es, mi amor. También queremos recordarles que pueden compartir el link donde hoy van a utilizar para ser bendecidos esta mañana. De igual forma, por favor, envíenos una foto donde ustedes se encuentren disfrutando el mensaje que el Señor le va a tener esta mañana poderoso. También queremos recordarle que aparecen unos números en pantalla y pueden usarlo para cualquier necesidad que tengan. Estamos dispuestos a ayudarles y queremos colaborar con el proceso donde se encuentren. Amén. Yo quiero que en este momento te prepares. Yo quiero que en este momento tú dejes todo lo que te pueda distraer y tú abras tu corazón para recibir la palabra. Yo quiero, antes de pasar a esa palabra, pasar a eso que el Señor nos tiene en este momento, decirte, yo le decía al Señor, Padre, yo quiero amarte más, yo quiero aprender a amarte más. Y su respuesta fue, conóceme más. Así que abre tu corazón, conoce al Señor y bríndate ese placer de amarlo más, en el nombre de Jesús. Hola, abundante paz y gracia sea en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradezco al Señor cada vez que me otorga la oportunidad de dirigirme a ustedes y poder llegar hacia su hogar en esta transmisión que se hace continuamente desde esta congregación cristiana central y por medio de la cual podemos llevar la palabra de gracia en nombre de nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero invitarles a que por favor, si son tan amables, me acompañen en las Escrituras para estudiar la porción que aparece en Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, específicamente en el verso 12 al verso 24. Declara la palabra del Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que nadie pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quisiera hoy considerar esta porción de las Escrituras para poder edificar conforme a la palabra del Señor bajo la temática la vida del hombre interior. Es importante resaltar a quién es escrita esta poderosa declaración en su primera mención. Pablo escribe a la comunidad de Tesalónica, aquellos creyentes que habían sido alcanzados por uno de sus viajes en esta región, que en el contexto original tenía un nombre que era totalmente diferente al nombre de Tesalónica, y originalmente esta comunidad se llamaba Terma, debido a las aguas termales que allí fluían y que caracterizaba el ambiente de aquella ciudad. Ese era el nombre original de esta región. Luego entonces encontramos cómo alrededor de 300 años antes de Cristo se le cambia el nombre en honor a la hermana de Alejandro el Grande, quien tenía por nombre Tesalónica.
y en nombre a ella se honra esta ciudad. En esta ciudad acontecieron hechos muy importantes. Uno de ellos es que a raíz de este viaje, de estos viajes del apóstol Pablo, una comunidad de prosélitos obedeció a la fe, abrazaron el evangelio de Jesucristo y comenzaron a vivir conforme a la palabra del Señor. Esto sin duda alguna inquietó a la comunidad de judíos ortodoxos, porque muchos gentiles y algunos prosélitos que escucharon las disertaciones de Pablo, quien estuvo por un espacio de 3 semanas en la sinagoga exponiendo la palabra del Señor, obedecieron a la fe en Cristo. Estos creyentes comenzaron a vivir conforme al evangelio que les había sido enseñado, y Pablo estableció los cimientos que sirvieron como fundamento para la fe de aquella iglesia naciente en aquella comunidad. No pasó mucho tiempo y a medida que ellos prosperaron en la palabra, se levantó una especie de persecución y celo contra ellos, que repercutió en hacer algunos motines acusando a los creyentes de aquel lugar de ser los causantes de los mismos y para poner tropiezo al ministerio de Pablo, por lo cual la comunidad de fe pidió al mismo Pablo que no estuviera presente en aquel lugar, y por esto quien da continuidad al trabajo que se había realizado en cuanto al evangelio, a la fe de aquellos primeros creyentes y aquella joven iglesia, tuvo que ser un discípulo amado llamado Timoteo. Por lo tanto, a Timoteo le tocó dar continuidad a la labor apostólica en aquella comunidad. Así que tanto primera como segunda de Tesalonicenses tienen 2 enfoques muy marcados. Lo primero que encontramos en todo esto es que la primera tenía como propósito de animar a los creyentes de aquella comunidad de fe que por causa de su convicción, su determinación a abrazar el mensaje del evangelio, estaban sufriendo momentos de adversidad por causa de los ortodoxos que estaban en aquel lugar. La segunda causa era afirmarlos como creyentes y poder responder a las falsas acusaciones que allí se habían hecho, de manera tal que algunos hasta habían dejado de creer en el retorno de Cristo tal y como le había sido anunciado. Así que aquí la intención principal era animarlos, fortalecerlos, afirmarlos en la fe y desmontar todo lo que se había levantado para poner tropiezo a quienes habían decidido creer en el evangelio de Cristo. De aquí nace toda esta exhortación que expresa parte del propósito por el cual se escribe, como amonestar a aquellos que también estaban ociosos en medio de ellos. De la misma manera, alentar a los que tenían un poco ánimo y sostener a los débiles y ser pacientes para con todos. Había 4 tipos de realidades o tipos de creyentes en aquel lugar: los ociosos, los de poco ánimo, los débiles en la fe y otros que estaban viviendo momentos de adversidad, pero que habían tomado una decisión firme de seguir al Señor. Así que en medio de todo este panorama de persecución, de dificultad, de una cantidad de conflictos que se había levantado contra la fe de aquella iglesia naciente y de aquella comunidad, no dejaba de haber aquellas personas que en vez de enfocarse en el propósito de Dios, estaban divagando en el pensamiento, como de la misma forma lo puede haber en este tiempo, en donde vivimos gran adversidad, vivimos días difíciles en la tierra, y muchos creyentes, lamentablemente, en vez de afianzarse en cuanto a su fe, lo que han comenzado es a vivir una vida llena de ocio, una vida cargada de despreocupación, una vida llena de vacío existencial. Y muchos hasta han vuelto atrás, aún en nuestro tiempo, han abandonado su fe y han comenzado un estado de vacío existencial
que se puede evidenciar cuando vemos cómo algunos hasta han menguado y descuidado su forma de vivir, descuidando su fe en Cristo Jesús. Así que la primera realidad que plantea esta escritura es la amonestación contra el ocio, contra todo lo que tiene que ver con el poco ánimo y contra todo lo que tiene que ver contra la debilidad en cuanto a carácter y fe. ¿Quiénes eran los ociosos? Aquí la escritura se refiere a aquellos que estaban fuera de orden, y usando aquí una palabra en el orden militar, era alguien que había decidido romper las filas, abortar la misión, alguien que sencillamente había decidido abandonar su compromiso y causa para atender a su propia opinión y preferencia, y ameritaba por el ocio, por la carencia de propósito existencial en su vida, ameritaba una especie de amonestación. Lo segundo es que encontramos a los de poco ánimo. Estos son los que literalmente tienen un carácter débil y que por naturaleza experimentan la tendencia a ser tímidos, cobardes y a amedrentarse ante cualquier situación en vez de enfrentarla con valentía, tal y como declara la Escritura cuando Pablo le escribe a Timoteo y dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y están los débiles, que son aquellos que deben de ser sostenidos, apoyados, con el propósito de construir la fortaleza interna que necesitan en cuanto a fe y carácter para poder seguir adelante en el cumplimiento y expresión del propósito que ha sido confiado. Se puede resumir de esta manera: el ocioso es un tipo de haragán en el plano natural y espiritual. El de poco ánimo es alguien ansioso que vive conforme a expectativas creadas en base a un futuro a veces hasta incierto, preocupaciones excesivas que muchas veces lo que terminan es llevándonos a un grado de ansiedad innecesario. Y está el débil, que es aquel que continuamente sufre la tentación de caer bajo los lazos de la inmoralidad. Así que la petición del apóstol acá es que se tenga paciencia para con todos, pero que se amoneste a quien tiene este tipo de actitud, sobre todo cuando éstas terminan abandonando la fe de aquellos que un día creyeron en el Señor. En medio de todo este cuadro, entonces tenemos la declaración que se hace en el versículo 23 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que ustedes tengan la entereza de ser guardados en todo su ser, y tanto el espíritu, el alma y el cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que, haciendo un recuento introductorio, esta declaración comienza hablando de tener en alta estima a aquellos que os presiden en el Señor. Habla de identificar estos tipos de creyentes que continuamente tendremos en medio nuestro, amonestar a quien tenga que ser amonestado, tener paciencia con quien haya que tenerla. Mantener una vida de oración, orad sin cesar, aprender a ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia. Dad gracias a Dios en todo tiempo, y en medio de todo este panorama, buscar que por medio de la gracia de Dios todo nuestro ser sea guardado en el Señor, espíritu, alma y cuerpo, para poder cumplir así con la asignación que se nos ha dado como portadores de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Para nadie es un secreto que todo esto es imposible de hacer en el plano natural por esfuerzo humano, por mérito propio o creando simplemente hábitos que vienen como resultado de una practicidad, sino más bien que necesitamos apelar a la gracia de Dios en nuestra vida
para que esa gracia multiforme nos capacite, nos dé el poder que necesitamos para vencer y que fortalezca nuestro ser interior para que pueda manifestarse el propósito que se nos ha confiado en Cristo Jesús. La vida de fe no es un asunto eventual, se compone de procesos continuos. Estos procesos continuos son aquellos que forman el carácter de Cristo en nuestra vida. Y la vida de fe no se define en función de cómo usted y yo comenzamos a caminar y andar en estos caminos del Señor, sino cómo terminamos. Por lo tanto, desde principio a fin, esto se convierte más que en una carrera de velocidad, se convierte en una especie de carrera y jornada de resistencia. Consiste en perseverar hasta el fin para poder ver el cumplimiento y expresión de su eterno propósito para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:23, Pablo entonces plantea el meollo, el punto por el cual él habla con los versículos anteriores de la importancia de nutrir y fortalecer nuestro hombre interior. Todos nosotros somos personas que la Escritura nos describe y afirma que estamos compuestos de una forma tripartita. Esta realidad está determinada por dos ámbitos que operan en nuestra vida. Está lo espiritual, que compone el ser interior, y está lo material, que compone el ser exterior. Espíritu y alma tienen que ver con nuestro ser interior, y cuerpo tiene que ver con nuestro ser exterior. Pero se desarrolla nuestra vida en lo natural y en lo espiritual en medio de estas dos realidades. Y Pablo es quien define estas dos experiencias entre el hombre interior y el hombre exterior. Todo lo que tiene que ver con lo eterno, con lo celestial y con lo material y temporal. Así que acá la Escritura plantea en algunos pasajes cómo estas dos realidades tienen que ver con nuestro diario vivir, sobre todo cuando nosotros somos creyentes en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cito dos ejemplos escriturales. El primero, Romanos 7, versículo 22 al versículo 23, lo cual declara de la siguiente manera: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Así que esta ley es la que hace que me deleite esta realidad del hombre interior en la ley de Dios, pero lo que es el hombre exterior siempre estará contendiendo con una ley diferente que combate con la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado. En pocas palabras, el deseo del hombre interior es el agradar a Dios. Y el deseo del ser o del hombre exterior es el obedecer a los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida siempre querrán alimentar aquellos apetitos que el cuerpo tiene, que muchas veces son contrarios a la voluntad, propósito de parte de Dios a favor de nuestra vida. La segunda declaración en este orden se hace en 2 de Corintios 4:16 y dice: por tanto no desmayamos, porque antes más bien, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Es por eso que toda tribulación momentánea no logra destruirnos si estamos fortalecidos en el ser interior, sino más bien que logra afirmarnos, y toda tribulación
momentánea, cuando somos fortalecidos en el ser interior, produce un cada vez mayor y excelente peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esta realidad describe lo que es la diferencia entre el hombre interior, el hombre exterior. En el hombre interior habita Cristo por medio de la fe y por medio de su Espíritu en nosotros. El hombre interior anhela el caminar en el cumplimiento de la perfecta voluntad de Dios, pero todo lo que tiene que ver con el hombre exterior busca complacer apetitos, deseos y todo lo que tiene que ver con los aspectos de la carne. Y conviene a un hijo de Dios tener una naturaleza que desde el hombre interior pueda gobernar todos los aspectos que tienen que ver con el hombre exterior y con la realidad de todo lo que es esos residuos de la vieja naturaleza en cuanto a nuestros sentimientos, deseos y todo tipo de hábito que tiene que ser sometido al señorío de Cristo. Así que es evidente en las escrituras citadas que el ser humano manifiesta estas dos realidades. Así como la comunidad a los tesalonicenses, nosotros hoy en día necesitamos también alimentar más que nunca nuestro hombre interior. Y esto se logra por medio de diferentes vías, por la palabra de Dios, por medio de una vida de oración, por medio de la comunión con el Espíritu Santo. Y en este orden, el hombre interior tiene una especie de continua batalla contra lo que es el hombre exterior, y hay una diferencia marcada entre los dos en cuanto a deseo y suministro por medio del cual se alimentan estas dos realidades. En el diccionario, cuando hablamos de la definición del hombre interior, en el diccionario secular esto puede aparecer como una expresión de alma racional. Así que cuando el diccionario comunica lo que es el hombre interior, usa la palabra alma racional, pero también como la parte no material del hombre, es decir, alma y espíritu. El espíritu del hombre lo distingue del resto de la creación animal, y ahí es donde reside y opera la vida que Dios nos dio a raíz de la obra consumada en la cruz por medio del sacrificio perfecto hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Corintios capítulo 2:14 plantea dónde se suscita esta realidad y la problemática entre las dos naturalezas y ámbitos que tienen que ver con la vida del hombre exterior y el hombre interior. Primera de Corintios 2:14 declara: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Y Pablo también llama al hombre exterior el hombre natural. Así que nuestro hombre interior tiene que ser fortalecido, edificado, del mismo modo que necesitamos en nuestro hombre exterior un cuerpo fuerte, alimentado, sano. Es indispensable que nuestro ser interior también sea fortalecido, bien edificado con el poder de Dios mediante su Espíritu. Así que para que algo permanezca siendo de gran valor en el reino de Dios, tiene que venir por iniciativa de Él, y esto se origina en el hombre interior, donde Cristo habita por medio de la fe en nuestro espíritu. Es importante resaltar que todo pecado que ocurre en nuestras vidas primero sucede en el ser interior y luego se expresa en el hombre exterior, debido a que los malos pensamientos, los malos deseos y todo tipo de actitud pecaminosa primero se produce en el corazón del hombre, y de allí es que nace toda esta realidad. Cuando vemos entonces
la cantidad de pensamientos expresados como sentimientos ilegales que hoy en día afectan a muchas personas. Ideas que nunca fueron el diseño de Dios para nuestra vida y que hoy está afectando a no creyentes y a creyentes que han descuidado la vida del ser interior por una falta de comunión espiritual, por algún tipo de holgazanería, por algún tipo de dejadez, por algún tipo de negligencia espiritual en este tiempo en el cual muchos se han desconectado de la palabra de Dios, de la fe, del vínculo, de la comunión del Espíritu. Se han suscitado sentimientos ilegales en la vida de muchos, tales como depresión, angustia, frustración, ansiedad, desánimos, tristezas, entre otros. Pero solo el Espíritu de Dios, cuando nuestro ser interior está fortalecido con poder por medio de su gracia y de su Espíritu, puede dar vida al espíritu del hombre. Y solamente un espíritu vivo puede conocer al Dios Todopoderoso. Así que allí es donde nosotros podemos, en medio de la dificultad, adorar a Dios. Allí es donde podemos, en medio de la dificultad, obedecerle. Allí es donde podemos dar gracia en todo y por todo. Y allí es donde podemos servirle más allá de las circunstancias adversas que estemos viviendo, y como muchos creyentes de esta comunidad de Tesalónica lo evidenciaron por medio de su vida. Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo 6 declara que a menos que alguien nazca del agua y del Espíritu, no se puede disfrutar del reino de Dios, porque todo lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que la separación del Espíritu de Dios produce en nosotros lo que se llama muerte espiritual, según declara Génesis en su capítulo 2, versículo 17. Y el Espíritu Santo es esencial para la vida de nosotros como creyentes. Así que debemos de observar que el hombre separado de Dios es esclavo del alma contaminada y es gobernado por una mente vana, vacía y carente de propósito. La principal característica de todo aquel que anda sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo es que es gobernado por una mente llena de vanidad. Y esto es lo que la Escritura en Efesios capítulo 4, verso 17 al 18 identifica como aquellos que andan según la vanidad de su mente. Así que la Escritura establece y dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Por lo tanto, como hijos de Dios, nosotros debemos de pensar de manera diferente que los incrédulos. Y como creyentes en Cristo estamos llamados a vivir un estilo de vida que evidencie y que nos diferencie de aquellos que viven con un vacío existencial, solamente andan conforme a la vanidad de su mente. Andar en la vanidad de la mente para un no creyente es sinónimo a hacerlo improductivo, tanto espiritual como moralmente. Voy a repetirlo. Alguien que anda en la vanidad de su mente es un improductivo espiritual y moral, por lo tanto tendrá una vida vacía y carente de propósito. Las dos principales características de una mente vana siempre serán el endurecimiento del corazón y la ignorancia que en ellos hay. Así que uno de los peligros que corre una mente vana está y consiste en su forma de actuar, porque sus acciones le entregarán a pasiones desordenadas, excesos cometidos con avidez y toda clase de impureza. Será alguien que vivirá ajeno a la vida de Dios.
se mantendrá en una condición de distanciamiento espiritual y como resultado tendrá el entendimiento entenebrecido. Se convertirá en alguien insensible. Y al tener insensibilidad moral y espiritual, producto de una conciencia cauterizada, tendrá como resultado todo lo que es contrario a vivir una vida conforme a la justicia y santidad de la verdad, que es lo que está llamado a vivir un hijo de Dios, sobre todo porque así hemos aprendido a Cristo. Qué interesante es que Pablo está tratando con la comunidad de Tesalónica lo que hoy nosotros debemos de prestarle atención en medio de un tiempo de adversidad, de persecución, de todo un sistema y un ambiente levantado contra Cristo y la fe en el Hijo que habita en nosotros, y cómo ellos se pudieron fortalecer por medio de la palabra de su gracia, entendiendo que somos seres integrales compuestos por dos realidades, una espiritual, una material, pero que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe de ser guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entendiendo que hay fidelidad en que nos llama, fidelidad en aquel que nos ha llamado, el cual también lo hará. La realidad es que al ser fortalecidos en nuestro ser interior, nos convertiremos en depósitos en quienes la vida de Cristo por medio de su Espíritu ha sido impartida. Allí es donde nosotros recibimos nuestra mayor riqueza en el orden espiritual. Estamos abastecidos con todo bien, con todo favor, con la abundancia de su gracia, de su gozo y de su paz a favor de nuestra vida. Es allí por medio del poder de una vida indestructible como lo es la vida de Cristo que se nos otorga toda esta riqueza espiritual, la cual se expresa por medio de los tesoros del conocimiento de la vida de Dios, los cuales se comprenden inteligentemente en proporción a la medida de la vida interior que está siendo transformada conforme a la imagen de Dios que ha sido dada a nosotros por medio de Cristo. Y uno de los principales objetivos del ser interior es que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, con el fin y el propósito de que seamos guardados, arraigados, cimentados en amor, para ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, altura, longitud y profundidad de ese amor de Dios en Cristo que sobrepasa todo lo que tiene que ver con nuestro entendimiento. Esta realidad nos afirma, esta realidad nos fortalece, esta realidad nos levanta en cuanto a nuestro ser interior, para que ese hombre interior, al ser fortalecido, pueda derribar todo pensamiento, todo sentimiento legal y toda situación conflictiva que se pueda suscitar en nuestra mente, en nuestro estado emocional o en la realidad de nuestro corazón. Qué interesante es saber que hoy más que nunca hay cantidad de personas. Se entiende que los que andan en la vanidad de su mente ven esto como normal, pero hijos de Dios, personas que son creyentes, que se encuentran abrumados por sentimientos ilegales que están afectando su vida, depresión, ansiedad, angustia, temores, preocupaciones, asuntos para los cuales usted y yo no fuimos diseñados por causa de no haber permanecido en una posición firme y ser nutridos, fortalecidos y alimentados en cuanto a nuestro ser interior, en cuanto a ese hombre interior por medio de su Espíritu. Hoy más que nunca nosotros necesitamos esa fortaleza espiritual. Necesitamos alimentarnos de la vida en la palabra, en el Espíritu, que es la vida en la oración. Necesitamos tener un vínculo de comunión innegociable en nuestra vida para poder enfrentar toda adversidad y poder terminar de manera firme esta carrera que tenemos por delante, lo cual tiene que ver con la vida de Dios manifestada para con nosotros.
Primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 establece lo siguiente: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y la perspectiva de Cristo, y es algo de lo cual todos los hijos de Dios podemos participar. Voy a repetirlo. Tener la mente de Cristo significa compartir el plan, el propósito y perspectiva de Cristo, lo cual está apto y accesible para todo hijo de Dios por medio de la gracia de Dios a favor de nuestra vida. Existen 5 verdades relevantes que comunica la mente de Cristo en nosotros, operando desde nuestro ser interior. La primera de ellas es que la mente de Cristo en nosotros desmontará todo argumento, toda altivez y todo residuo de la sabiduría del hombre que se levanta para afectar todo lo que tiene que ver con esa vida gloriosa que Dios nos ha dado por medio de su Santo Espíritu. Lo segundo es que la mente de Cristo implica la sabiduría de Dios, y una vez esta sabiduría fue oculta, pero ahora ha sido revelada y manifestada por medio de su Santo Espíritu. Lo tercero es que la mente de Cristo es una mente que nos ha sido dada a nosotros por medio del ámbito del Espíritu. Por eso va directamente enfocada a lo que es fortalecer nuestro hombre interior, pero no deja de gobernar lo que es nuestro ser exterior. La cuarta realidad es que la mente de Cristo jamás será entendida por aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, debido a que el hombre natural no puede entender y llama locura a lo que es de parte de Dios en nuestra vida. Y la quinta realidad trata con que la mente de Cristo nos otorga como hijos de Dios entendimiento espiritual. Y ese entendimiento precisamente nos hace tratar con los aspectos referentes al tiempo, a la realidad en la cual vivimos. Por eso, como hijos de Dios, somos entendidos en el tiempo, tomamos la mejor parte, nos enfocamos en aquello que es de procedencia eterna y celestial, y fortalecemos nuestro ser en el ámbito del hombre interior, para que Cristo pueda habitar por la fe, por medio de su Espíritu, y podamos terminar esta carrera con gozo, entendiendo que la voluntad de Dios es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La intención planteada para con esta comunidad a los tesalonicenses es una similar a la que yo hoy considero comunicarles por medio de la Escritura para ser aplicada a nuestra vida. Corregir lo ocioso en nosotros, lo débil en nosotros y todo aquello que se ha desviado de la fe en el Hijo de Dios. Sobre todo entendiendo el tiempo en que vivimos, de que cuando vivimos en días malos debemos de vivirlo como sabios y no como necios, para que podamos entonces ver manifestado el cumplimiento de su propósito a favor de nuestra vida. Qué interesante panorama el planteado en las Escrituras, la intención de Dios versus lo que es la realidad del hombre exterior, que solo se deja gobernar y se enfoca en los ambientes temporales y no en aquello que es eterno. Asimismo, como dice la Escritura, la voluntad de Dios es que seamos guardados, y Él se encarga de traer cumplimiento a esta intención al afirmarnos que fiel es, escuche bien, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En base a esta declaración, hoy quiero concluir esta enseñanza diciéndoles que Dios quiere que aún en medio de cualquier situación que estemos viviendo, seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior, donde habita Cristo por la fe y por su Espíritu en nosotros. Que cualquier situación temporal, que cualquier realidad
que traiga desgaste a nuestro ser exterior. Será difícil, será algo que nos afectará, pero no debemos de olvidar que cuando nuestro ser exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando de día en día. Es por eso que me gustaría afirmar esta realidad, así como Pablo la establece para con la comunidad a las tesalonicenses. Hoy más que nunca, nuestra intención, nuestro enfoque es en fortalecer al hombre interior para que podamos tener el ámbito del Espíritu gobernando el ser exterior y podamos derribar todo sentimiento ilegal y argumento que se levanta para detenernos y para afectar nuestro andar en esta carrera de fe que tenemos por delante. Hoy es mi oración el encomendarle a Dios y a la palabra de su gracia que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia entre los santificados, el que podamos ser afirmados en esta poderosa verdad. Y así como hoy hemos recibido la palabra del Señor, me gustaría orar por todos aquellos que están al alcance de la misma. Todas aquellas personas que hoy están conectados con esta palabra de gracia, quisiera declarar lo que es esta oración a favor de sus vidas. Y para ello le pido que si es tan amable ahí donde está, incline su rostro para que no se distraiga y me permita orar con usted. Señor, gracias te damos en esta hora por la palabra de su gracia. Oramos para que el poder y la presencia de su Espíritu Santo sean afirmando nuestras vidas en el entendimiento de esta verdad eterna, sabiendo que todo lo que es ocioso, de doble ánimo, todo lo que está débil en nosotros, tiene que ser sometido al señorío de Cristo. Y de esta manera, por medio de la palabra y la vida en el Espíritu, sean fortalecidos en nuestro hombre interior, donde habita Cristo por la fe, para que de esta manera, guardados nuestros corazones, arraigados y cimentados en el amor de Dios que es en Cristo, podamos ser plenamente capaces de comprender todo lo que tú nos has confiado y nos has otorgado desde el ámbito del Espíritu. Nosotros oramos en esta hora a favor de todo el que está al alcance de esta palabra. Si alguien está ocioso, débil o se encuentra desanimado en cuanto a la fe, oramos para que el poder y la presencia de tu Espíritu Santo sea manifestado en su vida y fortalezca su ser interior por medio de tu Espíritu. Hablamos a todo sentimiento ilegal de duda, todo sentimiento de frialdad, de depresión, de ansiedad, de tristeza, de desesperanza, para que se someta al señorío de Cristo y para que en esta hora haya una impartición de gracia que fortalezca todo su ser en el hombre interior por medio de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Señor, por la obra poderosa de tu Espíritu manifestada a favor de cada vida. Y si alguno se encuentra pasando momentos de enfermedad, tanto física como emocional, oramos para que traigas sanidad por medio de tu Espíritu Santo y fortalezcas todo lo que tiene que ver con su hombre interior. Gracias te damos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. De la misma forma, si hay alguien que no conoce a Cristo como el único y suficiente Salvador de su vida, quisiera que donde estés repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Me arrepiento de no haber creído en Cristo como el Hijo del Dios viviente y te confieso como el Señor único y suficiente Salvador de mi vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, y todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos. Y quiero recordarle lo siguiente. Nosotros como congregación ya estamos en la etapa en donde hemos
ha abierto todas las puertas del edificio donde nos congregamos. De esta forma, a partir de las 7:30 de la mañana, 9:45 y luego 12 del mediodía, tendremos 3 reuniones habituales que celebramos en cada domingo y que juntos disfrutamos con los debidos protocolos como familia en la fe. Esta transmisión en línea se hace para aquellos que por causa de una situación de salud o de vulnerabilidad no pueden congregarse, pero no tiene como intención sustituir la vida de comunión para aquellos que sí pueden visitar su casa de fe. Así que le esperamos para que juntos, con debido protocolo y con debida prudencia, podamos celebrar la vida del Señor en la comunión de los santos. Será hasta la próxima, y que la gracia y la paz que es en Cristo Jesús siga guardando su vida en Él. Paz y gracia.